Buenas noches. Esta es la actividad número 2 para la unidad 3 de la materia de estilos de vida y adherencia en salud, donde la actividad es la medición de la adherencia terapéutica. En esta actividad, lo que vamos a tratar de evaluar es justamente porque es importante medir la adherencia terapéutica. Vamos a definir primero qué es adherencia. Adherencia se ha definido, según muchos autores y desde diferentes teorías, como un papel activo y un mutuo acuerdo entre el paciente y el prestador de servicio, que generalmente es del área de salud, en donde se tienen que considerar las conductas y los cambios de vida que este paciente, que generalmente tiene alguna enfermedad crónica y degenerativa, tiene que mantener con el propósito de obtener beneficios en el área de su salud. Estos cambios, los que tiene que ir realizando, van otra vez desde tomarse el medicamento, como también la alimentación, hábitos de higiene y en general hábitos que van a ir conformando un estilo de vida saludable. La adherencia no es solamente entonces decir qué se tiene que tomar el paciente, como la pastilla, y esperar que lo haga. En realidad la adherencia tiene varias dimensiones, como lo es el sistema sanitario, la enfermedad que tiene, factores socioeconómicos, las características del paciente y también las características de la terapia. Si pensamos en una gripa que todos hemos tenido, pues el régimen de la terapia es algunas veces tomarse una pastilla durante una semana. Y si nosotros suspendemos el tratamiento porque a los 2 días nos sentimos mejor, pues nos podemos dar una idea de lo difícil que es que alguien mantenga una adherencia por el resto de su vida cuando se trata, por ejemplo, de una enfermedad como la diabetes. La diabetes es la enfermedad que quiero usar justo como ejemplo para esta actividad, porque la diabetes tiene una duración permanente todo el tiempo que la persona viva y tiene presencia de efectos adversos, como pueden ser neuropatías o incluso llegar hasta las diálisis. También es cierto que la adherencia es un tema súper importante a considerar dentro de todo el servicio de salud, porque va a tener factores socioeconómicos asociados. Por ejemplo, si este paciente con diabetes no logra seguir el tratamiento como se le indicó, esto va a representar una carga económica no solo hacia el servicio de salud, sino también hasta la parte del empleo, en donde la persona va a tener que retirarse prematuramente. Entonces, la adherencia es algo que debe interesarnos desde el tema de políticas públicas, pero también a un nivel personal, ya que, como hemos visto a lo largo de las unidades, no es nuestra adherencia la que nos permite construir estilos de vida más o menos favorables dentro del ámbito de salud. Nuevamente, ¿por qué nos interesa conocerla? Si la adherencia no es solamente que se tomen el tratamiento que se les ha recetado y tener la idea de que eso es lo más importante, de que eso es lo mínimo que el paciente pueda hacer, tenemos que explorar qué otras barreras van a estar asociadas en que él logre tomarse este tratamiento, porque si no, la eficacia que tiene, lo que es difícil de lograr, de diseñar para que las mejoras dentro del área de salud ocurran, pues va a perder toda la efectividad porque no se va a seguir. Entonces nos interesa explorar estas 5 dimensiones y ver qué tan activo está el paciente para realizarlas. La postura de la adherencia por eso ha cambiado tantas veces a lo largo de la historia, porque antes se consideraba al médico como este experto o incluso desde una postura paternalista que veía al paciente como alguien que no tenía idea de su enfermedad, no era autogestivo, no era participativo y que el hecho de dar una instrucción tenía que garantizar que se le iba a seguir, como si fuera un niño. O como si justo el paciente no tuviera no estuviera inmerso en un sistema que podía condicionarle el que siguiera o no cierto tratamiento. Esta es una gráfica que muestra en España más o menos el porcentaje de gente que no es adherente. Entonces nos podemos dar cuenta de que no es un asunto trivial, es un poquito más de la mitad de todas las personas que tienen un tratamiento para alguna enfermedad crónica. Entonces, si existe el tratamiento para que la persona tenga un beneficio en salud, ¿por qué no se lo toman las personas? Porque a la mitad de las personas con alguna enfermedad se les va a complicar hasta el punto de ocasionarles incluso la muerte porque no se están tomando el tratamiento. Pues por supuesto que a tema de política de salud, como promotores nos súper importa conocer este tema. Y entonces, como es una situación relevante, hemos tratado de contestar la pregunta de cómo se mide. La adherencia
es algo que no podemos decir cuán larga es, de qué color es, no la podemos ver. Entonces hay una metodología de métodos directos e indirectos que nos ayudan a estimarla. Esta metodología ocurre justo para cosas que no son directamente observables y siempre van a tener un ligero grado de error, ¿no? Siempre, al no ser una cosa directa, pues van a tener sus ventajas y sus desventajas y las iremos viendo. Dentro de estos métodos directos e indirectos, pues uno pudiera preferir los objetivos o los más objetivos, que son justo los que se conocen como directos. En estos entra a contabilizar el fármaco en la sangre del paciente. Yo, como quiero saber que tú te tomaste algo que yo te di, pues a menos de que te vea todo el tiempo, pero pues uno no puede estar de por vida con los pacientes, pues puedo pedirte una muestra de sangre y puedo hacerte el análisis. También puedo tener un indicador fisiológico asociado directamente con el fármaco. Por ejemplo, si nuevamente un diabético sabe que tiene cita el día dentro de una semana, a partir del día de hoy va a empezar a seguir la dieta y va a ser súper adherente a la parte de hábitos, alimentación, ejercicio que le indicó el médico. Y entonces, si mi indicador biológico, aunque sea objetivo, solamente cubre esa semana, pues voy a creer que mi paciente va perfectamente bien. Hay otro indicador que es la hemoglobina glicosilada, que me puede decir en realidad cómo se ha comportado el paciente en los últimos 3 meses. Entonces, este es un indicador objetivo que abarca una cantidad temporal mucho más representativa que la semana pasada o ese día. Entonces, aún dentro de estos métodos objetivos, podemos encontrar unos superiores a otros. Y, por ejemplo, si el valor de la hemoglobina sale en 12, quiere decir que la persona durante los últimos 3 meses no ha tenido este estilo de vida de una manera adecuada. Entonces es una medición mucho más cercana a la adherencia real que tiene, porque igual si siguió el tratamiento una semana, pues se queda en 12 o 10. Ver que está teniendo un control a 3 meses me puede ayudar a suponer que pues ahí va en su construcción de hábitos. Igual, no totalmente garantizado, pero más cercano a poder afirmar esto. El problema con los métodos indirectos es que pueden ser muy caros, son tardados, por lo menos más tardados que los indirectos, que vamos a ver que se pueden contestar en minutos. Esto pues requiere que yo tome la muestra, que me lo manden al laboratorio, que me lo regresen. Y al ser más caros, se limita su uso para casos de investigación, es decir, publicaciones específicas que quieran reportar en este tema de la investigación. Es muy importante decir que lo que uno mide es certero, pues se limitan a esos casos. Y los siguientes son los métodos indirectos. Los métodos indirectos son las escalas o cuestionarios. Hay una muy famosa que puede ser la más usada, que es la de Morisky-Green, que es justamente esta imagen que ven aquí de gris. Aquí se empalmaron las imágenes, pero si se dan cuenta, la de Morisky-Green tiene muy poquitas preguntas. Esto me va a tomar, por supuesto, 1 minuto versus contestar o hacer mi prueba completa, que puede tomar 2 días. Los métodos indirectos son los que se utilizan en los servicios de salud, y también existen otros que se llaman apertura de envases o contador de sobrantes, que entran en una categoría que se llama contadores electrónicos. Sin embargo, les voy a mostrar la siguiente. Estos contadores electrónicos tienen la desventaja, son como los contadores de pasos del celular. Uno no puede estar completamente seguro de que sí dio exactamente esos pasos, porque qué tal que caminé pero no tenía el teléfono. Es lo mismo con los pacientes. Qué tal que sí abrieron el frasco y se cuenta como que abrieron el frasco, pero luego lo dejaron y no se tomaron la pastilla. O qué tal que sí abrieron el frasco, pero le dieron una pastilla a su comadre que tiene lo mismo, o que se asustó, que quería bajar de peso, y le dieron una pastilla porque ella le ayuda. Pues entonces en realidad sí se va a contar como que abrió, pero de ahí a que se lo haya tomado, todavía estoy haciendo un paso o una inferencia extra. Entonces, si se dan cuenta, ya por ahí podemos ir viendo o un poco asumiendo las ventajas y desventajas que vamos a tener.
En los directos, la gran ventaja es que tengo una precisión alta y puedo hacer afirmaciones con mayor certeza, mientras que la desventaja es que puede no ser tan práctico para el uso habitual en la clínica, y además, considerando las condiciones de nuestro país, pues de verdad hasta pudiera ser inaccesible en muchos casos. Además, de que los medicamentos pudieran ocultar el medicamento incluso a veces, ¿no? O fingir que sí se lo están tomando y tomarse otra cosa que dé el mismo resultado. La determinación plasmática, que es igualmente detecta o previene incluso la toxicidad por un fármaco, no solamente me va a decir si está o no, sino en qué cantidad, y eso me puede ayudar a prevenir ciertos eventos. Hay una especificidad aceptada en ciertas poblaciones con farmacocinética alterada, por ejemplo, personas que van a salir bajitas aunque en el indicador, aunque se hayan tomado el medicamento, pues si yo ya conseguí una muestra, una normativa de los valores, incluso en esa población, voy a poder afirmar algo de ellos. Pero estos igualmente son caros, son invasivos porque implica sacar sangre. Y también los niveles pueden estar disimulados o confundirse por otros factores que no sean necesariamente que la persona se tomó o no el fármaco. Por ejemplo, que tengan valores deficientes en la tiroides y que uno pueda pensar que es porque no se está tomando el medicamento, pero en realidad es secuela de alguna otra enfermedad que no tiene diagnosticada. Los siguientes, de aquí para arriba, ya nos quedamos con los métodos indirectos que tiene, por ejemplo, el dispositivo electrónico. La ventaja que analiza la dosis y la frecuencia de administración, porque se pueden registrar ambas cosas en el envase. Da los patrones de adherencia en el tiempo, porque como la persona va a abrir este envase el tiempo que se le haya indicado, pues lo vamos a poder seguir, y tiene una elevada fiabilidad. ¿Para qué más va a abrir una persona si no es para sacar el medicamento, no? No es que abra, que use el celular y yo no sé si lo usó para llamar, mandar un mensaje o ver una fotografía. No, esto va a registrar solamente el consumo de medicina. El coste, la desventaja de estos dispositivos es que también pueden ser caros, porque es algo que se guarda en el aparato o en el dispensador de medicamentos. Entonces, instalarlo pues cuesta. No está disponible en todos los centros, de hecho aquí en México casi no se usa, y ya en general a nivel mundial pues es difícil de encontrar. Puedes subestimar los datos porque justo puede no registrar alguna hora o alguna dosis de manera adecuada, y va a haber errores asociados a la tecnología. O sea, si falla como la aplicación o el programa, no se registra. Tenemos los registros de dispensación en la farmacia. Esto también es súper raro que se haga a la fecha, pero es registrar si la persona está yendo a surtir sus medicamentos, cuántas pastillas se les dan. Cuando son medicamentos controlados, esta idea viene mucho de Estados Unidos, incluso se contaba cuántos días se le había dejado el medicamento y con cuántos regresaba, y tenía que cuadrar perfectamente. Eso también se hace en México para dar un medicamento de uso controlado, por ejemplo. Pero la desventaja es que da información sesgada, ¿no? Yo puedo yo puedo sacar el medicamento de la cajita y no haberlo usado. Entonces eso me da una sobreestimación del consumo del medicamento. También la gran desventaja de este y de todos los métodos indirectos y de los directos es que no me dice por qué la persona no se lo está tomando. O sea, en todos estos yo puedo detectar que la adherencia no es buena, pero no sé por qué no. Y la información puede estar sesgada. Si le sobra medicamento, yo puedo decir, es porque no se le está tomando. Pero ¿qué tal que algo del tratamiento, por ejemplo en diabetes, le ayudó a bajar de peso, y entonces él calculó que podía tomarse media pastilla en lugar de una completa? ¿Eso quiere decir que no es adherente? Hay que explorarlo más, pero si me voy directo con este número, puedo pensar que justo no lo está logrando. Las ventajas de estos es que los datos son de fácil acceso en los centros que tienen dispensación única, o sea, donde el registro se lleva a cabo solamente por una persona de manera controlada, y que mide la adherencia cuantitativa y el incumplimiento no intencionado, o sea, porque no se lo tomó la persona en la manera en la que se le indicó.
El recuento de medicación sobrante, derivado de lo anterior, es el medicamento que sobra, ¿no? Si yo te di 30 pastillas para 30 días, no tendría que estar sobrando nada. Es muy de bajo coste porque lo puedo checar inmediatamente, y es ventajoso en ese sentido, pero la desventaja es que hay una elevada dedicación porque yo tendría que hacer esto con todos los pacientes que tienen una enfermedad crónica y no está anotada aquí, pero justamente es que el paciente colabore, quiere decir que también recuerde llevar su cajita, ¿no? Eso se ve súper difícil al momento de decir, si no la traes no te doy el medicamento. Eso pondría en aprietos también al médico, al sistema de salud, y que también puede haber una sobreestimación por lo mismo, porque yo podría decir sí se las tomo todas, pero en realidad solo las sacó. Ninguno de los indirectos me garantiza que el medicamento sí se lo tomó. Y los cuestionarios son estas escalas como las que les enseñaba hace rato, y la gran ventaja de ellas es que las puede aplicar cualquier persona. Si se dan cuenta de esto, pues lo tienen que hacer en farmacia. Esto lo va a hacer el médico, pero el cuestionario lo puede dar a la enfermera, la psicóloga, el médico, la persona sola, siempre y cuando el cuestionario indique cómo se tiene que responder. Entonces eso lo hace muy barato también. Permite investigar los motivos de no adherencia porque los cuestionarios suelen recuperar las dimensiones que les mostraba al inicio, pero por eso mismo puede ser una desventaja el cómo se definió la adherencia. ¿Qué se considera para que sea adherencia? Veíamos que adherencia y cumplimiento, que es solamente el apego a la indicación médica, no es lo mismo. Y si mi cuestionario no está actualizado, no considera el resto de las dimensiones, pues yo voy a estar evaluando cumplimiento, no adherencia. A eso se refiere en que pueden tener falta de estandarización, sensibilidad y objetividad. La estandarización es que incluso aunque esté midiendo la adherencia de la manera adecuada, con el cambio en un montón de factores, con una participación activa, pues tal vez uno de los factores que considere es ejercicio y alimentación, pero hay otro cuestionario que considera sueño, alimentación y medicamento. Entonces esas preguntas no son comparables y no pueden dar información distinta. Eso es que tampoco hay un único cuestionario y una única definición que me dé esa ventaja para entender lo que mido. Y que pueda haber una sobreestimación de los resultados de adherencia porque las personas se pueden dar cuenta de que me están preguntando si me he tomado el fármaco y por supuesto yo voy a querer decir que sí, aunque no sea cierto. Y bueno, solamente recordar que el punto de estar viendo adherencia se trata de saber qué hacer para favorecer que esto ocurra y no solamente estar juzgando al paciente. Nuestro papel es mucho fomentar que estas medidas médicas, de cambio de hábitos, de construcción de estilos de vida, pues se logren. Entonces, podíamos ver un régimen entre más largo y con más medicamentos sea, más probabilidad de tener poca adherencia va a tener. Si yo me tengo que tomar un cóctel en la mañana y uno diferente en la tarde, pues la probabilidad de que se me olvide o lo haga mal son muchas. Entonces, podemos hacer para esto una reducción en la complejidad del medicamento que se toman, del esquema que necesitan, utilizando una formulación de liberación controlada, por ejemplo, una que dure más tiempo, que haya dosis fijas de los fármacos, que se combinen de manera que no se tengan que tomar tanto, que se pueda disminuir la dosis. En la parte conductual, en donde queremos modificar o reforzar ciertos hábitos o conductas que facilitan el cumplimiento del tratamiento, podemos poner recordatorios, podemos vincularlo el medicamento a actividades cotidianas. Por ejemplo, si la persona tiene su medicamento en el buró al lado de su cama y él dice, ¿por qué no me lo tomo si todos los días lo veo aquí? Pues probablemente es porque lo primero que hace nunca es abrir el cajón de su buró, sino ir al baño y lavarse los dientes. Entonces, tal vez el medicamento lo pudiéramos poner en el baño con una botella de agua. Y eso haría que lo viera y que pudiera tomarse el medicamento en ese momento.
Hay una técnica que se llama entrevistas motivacionales y es explorar si la persona cree, por ejemplo, que el medicamento va a hacerle daño, si en realidad él no está enfermo, si en realidad percibe que la cosa no es tan mala como le dijo el médico. Entonces esta entrevista motivacional nos permite también entender una parte del pensamiento que está teniendo el paciente. Sistemas de recompensa en donde, por ejemplo, no se toma el medicamento, pero los hijos lo van a visitar todas las tardes para ver que sí lo haya hecho. Entonces, él prefiere demorar la toma de su medicamento porque así recibe visitas. Eso pudiera ser una recompensa que obtiene. Y nuevamente evaluar el resto de cuestiones emocionales o de pensamientos que puedan generar barreras en que esté tomando el esquema indicado. Hay otras educacionales que se derivan justamente de las cuestiones cognitivas, en donde queremos que la persona, el paciente, sepa un poco más de la enfermedad, del tratamiento y de por qué es importante adherirse al mismo, porque a veces es solamente que no tienen claro qué es lo que se les está dando, para qué y cuál va a ser el beneficio. Aquí pueden programarse sesiones grupales para enfermedades crónicas muy comunes, o que se dé una información individualizada escuchando lo que tiene que decir el paciente, justo porque no solamente es que nosotros sepamos y supongamos por qué no se lo toman. Igual, por ejemplo, en la educacional, conductuales y en el sistema sanitario, vamos a ver que el hecho, por ejemplo, de ir a conseguir el medicamento, o sea, a la persona le implica tomar un autobús, pues puede ser una súper barrera. Entonces no es que no sepa, sino que nosotros no escuchamos o no exploramos suficiente el motivo de no adherencia. Otro factor bien importante es el apoyo social, o que es el soporte social o del entorno que tiene el paciente, que le va a ayudar al control de la enfermedad y del medicamento. Por ejemplo, en los pacientes con VIH, en donde el apoyo social, lejos de contar a favor, puede ser causa de un estigma, pues esto va a jugar en contra. Si mis familiares van a ver que yo me tomo este medicamento, van a suponer que tengo algo, no lo hago. Para eso se pueden hacer programas de ayuda domiciliaria, terapia o consejo familiar, grupos de apoyo, incluso apoyo financiero, para decir, bueno, tu familia no se va a enterar, en el sentido de que no te va a faltar dinero para dar a la casa, o vamos a hablar con tu familia sobre por qué esto es importante, vamos a hablar de las maneras de adquirir VIH. Tú puedes ir a grupos de apoyo para saber otras maneras de lidiar con este estigma que va a estar presente, por ejemplo. Y el último se refiere al sistema sanitario y de administración, en donde para lograr todo lo anterior es el médico, el promotor, la enfermera, el psicólogo, los que deben estar entrenados para poder explorar las dimensiones anteriores y las medidas para mejorar la gestión desde la administración pública. Ya les decía, si la persona tiene que viajar 8 horas y pagar para conseguir su medicamento, bueno, pues desde la gestión pública correspondería que los medicamentos estén al alcance en cierta distancia y en cierto tiempo de una manera más sencilla. Para poder indagar en estas cuestiones y en las que presentamos anteriormente, o para estar capacitados para aplicar los métodos indirectos o directos, sea el caso, se tiene que dar educación al profesional, estar monitoreando al paciente, tener recordatorios para el médico de que esto es algo que también tiene que darle seguimiento. No basta con hacerlo una vez, como es un hábito y se va a construir, tenemos que estarlo monitoreando. Y la identificación de factores predictores y de monitorización. Por ejemplo, el ejemplo de la hemoglobina. Si el paciente nos diera un año valores de hemoglobina correctos, pues es bien probable que el programa que incluimos con este indicador objetivo me pueda dar de alta a este paciente y llevarlo al grupo de sesiones grupales, en donde les explique al resto de pacientes cómo fue para él construir este hábito, ¿no? Entonces aquí estaríamos enlazando cada uno de estos factores con los anteriores. Pues eso sería todo. Espero haber resuelto todas las preguntas de la actividad.